Buenos compañeros, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Trabeculectomía, las diferentes formas o técnicas quirúrgicas que existen para realizarla, las complicaciones trans y postquirúrgicas y algunas indicaciones. Primero vamos a hablar algo de historia. La trabeculectomía es una técnica de fistulización o una técnica de drenaje que se comenzó a hacer a partir de 1970. Bueno, se comenzó a hacer a partir de 1960 de una manera diferente. Se hacía con grosor completo. Hay dos técnicas de fistulización, el grosor completo y el grosor parcial. La de grosor completo se empezó a hacer desde 1960 y desde 1960 hasta 1970 era la única opción que existía. Se extraía completamente el fragmento de esclera y quedaba pues drenando de manera excesiva el humor acuoso. En este momento no era, por decirlo así, importante o no era el objetivo de la cirugía que se formara una bula. Sin embargo, ellos empezaron a notar que al formarse una bula, la tasa de éxito era mayor y que las complicaciones eran menores, la incidencia de las complicaciones eran menores. Entonces fue hasta 1970 que se empezó a hacer la trabeculectomía fistulización de grosor parcial, que es la que hoy en día realizamos. Ya la de grosor completo está en desuso. Algunas de las indicaciones para realizarla con respecto a la respuesta al tratamiento, pues el glaucoma no controlado, aquel glaucoma que a pesar del uso de triple terapia o de 4 medicamentos no disminuye la presión intraocular, o aquellas indicaciones que no necesariamente están relacionadas a una respuesta al tratamiento, como las presiones basales muy altas, la necesidad de lograr presiones objetivas muy bajas, una mala tolerancia al tratamiento médico, falta de cumplimiento del tratamiento médico, o en caso de pacientes pediátricos o glaucoma congénito. Bien, para que funcione de manera correcta la trabeculectomía se lleva a cabo a través del mecanismo de acción que se da a través de esos 3 pasos, por decirlo así, o estos 3 elementos. El primero es una fístula de drenaje, que es más que todo una abertura escleral que nos permite comunicar la cámara anterior con el espacio subconjuntival. De esta manera, pues, el humor acuoso drena o se libera al espacio subconjuntival, donde es al final absorbido, por decirlo así, por los tejidos adyacentes al lugar del tapete escleral y posteriormente drenado a través de los... junto con la lágrima, a través del conducto nasolágrima. No. Otro de los componentes es una bula filtrante. Una bula filtrante nos indica que la cirugía se llevó a cabo con éxito. Y para que esta bula sea exitosa o este procedimiento sea exitosa, la bula tiene que tener una adecuada extensión, una adecuada elevación y poca vascularidad. De esta manera decimos que si la bula es difusa y baja, es exitosa la cirugía, también si es circunscrita y elevada. Pero nótese en ambas imágenes que ninguna de las 2 bulas está vascularizada. Y el tercer componente son las vías de drenaje del humor acuoso. En cuanto a las vías de drenaje del humor acuoso, se sabe pues que el drenaje del humor acuoso con respecto a la formación de una trabeculectomía se hace o se lleva a cabo gracias a la liberación del humor acuoso a través de los bordes del tapete. Sin embargo, y la formación de la bula, obviamente. Pero en algunas ocasiones tenemos una cirugía exitosa y no tenemos formación de bula. Entonces, más o menos se trata de... Estos son casos muy raros en los que no hay bula, pero la presión está dentro de lo normal. Entonces, se ha tratado de explicar esta condición
y se cree que puede estar relacionada al drenaje de los ganglios linfáticos que se encuentran, o al drenaje linfático que se encuentra alrededor del área de la herida quirúrgica y de las venas acuosas que se encargan de llevar a cabo esta filtración sin la formación específicamente de la bula. Bien, voy a describir la técnica básica que describe el Shields. Jack Bus luego, basándose en el artículo, les va a describir luego una técnica diferente. La mayoría de los pasos, bueno, algunos de los pasos de la trabeculectomía ya han tenido varias modificaciones o hay muchas variantes de cómo realizarla. Sin embargo, de cierto punto en adelante, el procedimiento es el mismo. Y aquí, pues, tomar en cuenta cada uno de los pasos, llevarlos a cabo de manera cuidadosa y de manera efectiva para que la cirugía sea exitosa al final de cuentas. Entonces, el primer paso es la sutura de tracción. La sutura de tracción es lo que nos permite que la... Dale para atrás. Ah, no, esa, perdón. La sutura de tracción es la que nos permite que el área donde se va a dar a cabo la cirugía esté visible y que nos permita, pues, verla con claridad en todo momento quirúrgico. Y para poder hacer esta sutura de tracción se hace de dos maneras. Colocando una sutura 4 ceros a 10 o 15 milímetros de limbo, insertándolo prácticamente en el recto superior. Y la segunda es anclándolo a la córnea. Y se hace más o menos de 4 a 5 milímetros de grosor o de ancho y con una distancia de 1 milímetro de limbo, agarrando o tomando más o menos 3/4 del grosor, de la totalidad del grosor corneal. En realidad, no existe ningún estudio que nos diga cuál de las dos técnicas es mejor o si una está más asociada a la otra a desarrollar complicaciones trans o postquirúrgicas. Sin embargo, pues la del recto superior casi no la utilizan los médicos por el hecho de que puede llegar a generar algunas rupturas en la conjuntiva, que más adelante puede llegar a afectar al momento de formarse la bula, generando como áreas de filtración. Y lo otro es que también hay un riesgo potencial de sangrado subconjuntival que puede llevarnos a complicarnos un poquito más el llevar a cabo la cirugía. La incisión punzante en el limbo es una incisión que se hace a nivel temporal o a veces temporal inferior. No lo realizan tampoco todos los médicos y es como una paracentesis con la finalidad de más adelante colocar viscoelástico para estar constantemente formando la cámara durante la cirugía. Normalmente se sugiere que este paso se haga después de aplicar los antimetabolitos o la mitomicina, pues porque como sabemos, este agente no puede entrar en cámara anterior por su toxicidad. Y el tercer paso sería la preparación del colgajo conjuntival. Para la preparación del colgajo conjuntival, hay dos formas de hacerlo, con base en limbo, del siguiente. Con base en limbo, quiere decir que el colgajo conjuntival, es decir, la conjuntiva donde hacemos la peritomía, se corta a partir de aquí, de la parte más distal de la conjuntiva, y luego la conjuntiva sobrante se repliega sobre la córnea, dejando, por decirlo así, desnudo el área donde vamos a hacer el tapete. Y está la formación del colgajo con base a Fornix, que es una forma más limpia de hacerlo, considero, en la cual pues, la incisión se hace a nivel limbal y se repliega la conjuntiva hacia el resto de la conjuntiva o la conjuntiva distal para que quede esta área despejada.
¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues realmente en cuanto a las complicaciones tampoco existe una diferencia significativa, pero sí se habla de que la de base a limbo puede llegar a tener una bula un poco más hermética que la de base a fornix. Sin embargo, la de base a fornix nos permite una cirugía un poco más limpia y más con mayor visualización. Bien, el manejo de la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon, no todos los cirujanos deciden retirarla al momento de hacer la cirugía, pero tampoco hay estudios que digan si retirarlo o no retirarlo ayuda en algo. Sí se cree que con el uso de los antimetabolitos lo ideal es dejarlo porque eso nos va a ayudar a que no se forme una bula demasiado delgada y por ende más adelante no hayan filtraciones. Y se sugiere pues que si el paciente es un paciente joven y tiene mucha tena, sí sería ideal retirarlo. En cuanto a los fármacos viscoelásticos, les comenté la paracentesis que se hacía a nivel temporal para colocarlo durante el procedimiento de la cirugía. Se pensaba en un principio que lo ideal era dejar la cámara formada, o sea, era la finalidad dejar el viscoelástico para el final. Sin embargo, vieron que eso no tenía ningún beneficio postquirúrgico. Sin embargo, el uso viscoelástico transquirúrgico sí tenía beneficios en el sentido de que disminuye complicaciones como la hipotonía y el subsiguiente derrame supracoroideo que ocasiona pues, la hipotonía durante la cirugía. No evita complicaciones transquirúrgicas como el ifema o como las lesiones endoteliales o la pérdida de células endoteliales, y produce un aumento de la presión intraocular después en el postoperatorio inmediato. Entonces se sugiere que si se va a utilizar si se va a utilizar viscoelástico, lo ideal es colocar pilocarpina al 2% antes o previo a la cirugía, y después de eso, durante la cirugía, no dejar tan tensas las suturas del colgajo, para que no nos lleve después a una presión intraocular elevada. La iridectomía periférica. La iridectomía periférica la realizamos ya una vez tenemos hecho el túnel o el agujero escleral, y lo ideal es hacerlo no tan cerca de la raíz del iris, para así evitar pues comprometer también el cuerpo ciliar y evitar un sangrado, una hemorragia. También lo ideal es hacerlo más allá de los bordes de la esclerectomía para que no interfiera o no tape, por decirlo así, o obstruya el tapete escleral. El cierre del colgajo conjuntival, pues ya les había mencionado, existe base a fornix y base a limbo, y pues si se va a hacer en base a limbo, lo ideal es hacer una sutura continua. Algunas literaturas mencionan que lo ideal también es hacer primero una sutura continua en Tenon y después hacer otra sutura continua en conjuntiva. Y en caso de que si se hace con base en fornix, lo que hacen normalmente es como una especie de sutura en colchonero. Bien, las vías de drenaje del humor acuoso a través de una trabeculectomía se llevan a cabo pues, a través de cinco procesos, por decirlo así. Entonces, los extremos del corte del canal de Schlein, al momento de hacer el corte no se nota en la imagen, pero quedan el canal de Schlein queda, por decirlo así, descubierto, y por ahí también puede drenar cierto porcentaje de humor acuoso. La ciclodiálisis, que más que todo si se hace a nivel del espolón escleral, nos muestra amplia efectividad para el drenaje del humor acuoso. Los conductos del colgajo escleral normalmente, no traen muchas cosas, pero el colgajo tiene como unas vías, unos conductos aquí que van directamente al espacio subconjuntival y drenan directamente por ahí el humor acuoso, y los bordes del colgajo escleral, que es el área por donde mayormente se da la filtración del humor acuoso. Entonces,
Tanto la citodiálisis como los bordes del colgajo escleral son las dos teorías que menciona Shields con respecto a las vías de flujo del humor acuoso. Voy a mostrarles un video de la técnica básica de trabeculectomía. Aquí ya hay una sutura de tracción que se decidió hacer a nivel de la córnea y se está haciendo una peritomía con base en Fornix. Van cortando y disecando poco a poco, con el cuidado de no dejar una bula muy grande para no tener una hiperfiltración, pero tampoco tan pequeña como para que la cirugía no sea no resulte efectiva. Y vamos secando poco a poco para tener mayor visualización del área. Luego se decide cauterizar el área de la esclera también para tener mayor visualización y proceder a realizar el tapete escleral. El tapete escleral tiene como variaciones en sus mediciones. Algunas literaturas dicen que es 5x5, pero pues eso otras literaturas varían y ahí está haciendo como la separación. Recordemos que esta separación, el tapete escleral, tiene que ser de la mitad o tres cuartos del grosor total de la esclera para que sea la cirugía efectiva y se lleva hasta 1 milímetro aproximadamente del limbo a la línea azul o gris. Ahí está colocando la mitomicina, que más o menos lleva como 3 minutos a una concentración de 0.3 o 5%, del 3 al 5%. Ampliar el canal para poder hacer. Normalmente esa esterectomía lo hacen en sacabocado con el sacabocado de Kelly y ahí está haciendo la iridectomía y procede pues a cerrar el tapete con suturas. La sutura que se utiliza es 10.0, ¿verdad? Sí, esas. Las suturas no tienen que quedar tan tensas, porque pues tiene que quedar pues el área, recordemos que el área de las heridas o de las heridas esclerales, es lo que nos asegura la efectividad de la cirugía, porque por ahí es donde se da el mayor drenaje del humor acuoso y está procediendo a cerrar la conjuntiva que va a formar la bula en el postoperatorio. Algunos cirujanos deciden dejar la bula llena para que la liberación del humor acuoso en las horas postquirúrgicas sea más controlada o sea más, sí, como más controlada o pausada, pues, y no se dé una disminución abrupta de la presión intraocular y la dejan llena con solución salina. En cuanto al colgajo, existen varias formas de hacer el colgajo escleral. El libro menciona que puede ser en forma semilunar o semicircular, en cuadrado, en triangular o en trapecio. En realidad, solo he visto estas dos y esta es un paciente pediátrico. No sé si realmente es necesario, pues, el 100% de las veces hacerlo en los glaucomas congénitos, realizarlo de forma triangular, pero la que más se ve es la de forma cuadrada. Tampoco el libro mencionaba que existiera algún beneficio de una sobre la otra. Bien, en cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones transoperatorias y posoperatorias. Dentro de las complicaciones transoperatorias, las más frecuentes son los desgarros conjuntivales, la desinserción del colgajo escleral, la pérdida de vitrio,
hemorragia supracoroidea y erifema. Los desgarros conjuntivales. Siguiente. Los desgarros conjuntivales, más que todo se dan durante la realización de la peritomía y la disección del ateno, especialmente en aquellos ojos que ya tienen múltiples cirugías o ya fueron sometidos a múltiples cirugías o que tienen adherencias o que tienen muchas adherencias. Se sugiere utilizar o manipular la conjuntiva una vez que estemos haciendo la peritomía con pinzas sin dientes, pues. Y que si vamos a hacer una disección, que sea una disección del ateno, en aquellos pacientes jóvenes que tienen mucho ateno, sea con que sea una disección roma, no con tijera. Esto para evitar hemorragias y para evitar este tipo de desgarros. El manejo, pues, suturar. Aquí muestra 3 tipos de sutura en las cuales se puede, pues, cerrar el área comprometida. Una sutura continua, sutura en bolsa de tabaco o sutura horizontal en colchonero de 1 a 3 milímetros anteriores al limbo. La desinserción del colgajo escleral normalmente se ocurre cuando el colgajo lo hacemos demasiado delgado o es más delgado de 1/4 del grosor escleral. Recordemos que tiene que ser de la mitad o 3/4 del grosor escleral para que funcione. Y esto lleva a que, de cierta manera, esta bisagra que a nivel limbal se rompa y pues el colgajo se nos pierda o se dañe, pues. Entonces, lo que se sugiere en estos casos es colocar una capa de tenón sobre el colgajo, o sea, colocar el colgajo y encima una capa de tenón y suturarlo. La pérdida de vitrio, esta se da durante la manipulación que se lleva a cabo más que todo durante la iridectomía. Cuando hacemos una manipulación muy intensa, en la cual podemos llegar hasta a generar lesión en la zónula o incluso romper la hialoides. Entonces empieza a salir vitrio por el área de la incisión quirúrgica. Hay algunos factores que lo predisponen: la miopía alta, la cirugía intraocular previa, traumas, afaquia y el cristalino subluxado. En estos casos, lo ideal es hacer una vitrectomía parplana. La hemorragia supracoroidea tiene una incidencia en pacientes fáquicos de 1.6 a 6.2% y en pacientes áfacos más o menos del 13%. Aquí estamos relacionados también algunas enfermedades que contienen vasos episclerales más prominentes, como el síndrome encefalofacial, perdón, esta espacomatosis del síndrome de Schluch-Weber, nanoftalmos y una presión venosa episcleral elevada. Los factores de riesgo: miopía, afaquia, hipertensión arterial con aterosclerosis, una PIO elevada prequirúrgica y una hipotonía postquirúrgica. Normalmente lo que se decide hacer en estos casos es llevar a cabo el cierre inmediato de la incisión, reposicionar la uvea prolapsada, utilizar mannitol para disminuir la presión intraocular y reformar la cámara. En caso de que exista isfema, bueno, la incidencia es bastante baja y está más asociado a problemas hematológicos, aquellos pacientes con hemofilia, con trombocitopenia, policitemia y demás. Sus principales causas son traumatismo del cuerpo ciliar durante la iridectomía o los extremos cortados del canal de Glenn y la herida corneoescleral. El manejo es, pues, mantener la presión con esponja. También, en caso de que esto no ceda, pues lo ideal es colocar adrenalina intracameral o un agente viscoelástico. Y en el postoperatorio, esteroides tópicos y cicloplégicos. Y las complicaciones postoperatorias son la hipotonía
y cámara anterior plana, fugas conjuntivales y sobrefiltración, la efusión coroidea serosa y las hemorragias supracoroideas tardías. La hipotonía y cámara anterior plana. Tenemos que considerar la integridad de la córnea. Siguiente. Por ejemplo, si la cámara anterior está poco profunda y hay contacto del iris con la córnea, pero la córnea se encuentra todavía clara, entonces podemos esperar de 7 a 14 días que se dé que la cámara se forme pues, de manera espontánea. Si después de 14 días las células endoteliales o ya hay opacidad corneal y ya tenemos también sinequias anteriores periféricas, lo ideal es someter meter otra vez a quirófano y formar la cámara. En cambio, si la cámara está plana y el contacto es del cristalino con la córnea, y obviamente la córnea va a estar edematosa y el estroma del iris va a estar plano, lo ideal es inmediatamente meter a quirófano o dar manejo quirófano. Las fugas conjuntivales. En cuanto a las fugas conjuntivales, es precisamente lo que les mencionaba, si al momento de manipular la conjuntiva se forman algunas lesiones o heridas de las cuales no nos percatamos, y entonces constantemente después de la cirugía no se forma la bula porque tiene estas fugas conjuntivales. También puede ocurrir cuando se cauteriza la conjuntiva, o sea, si cauterizamos por error o la conjuntiva, y esto produce más adelante procesos de necrosis que luego se convierten en agujeros. El manejo en estos casos es reducir los esteroides, colocar un parche a presión, lente de contacto, también se puede hacer con pegamento autólogo el cierre del agujero, y en caso de que nada de esto funcione, pues la reparación ya quirúrgica de la forma que les mencioné anteriormente. La sobrefiltración puede darse o puede generarse debido a que el tapete escleral queda demasiado flojo, o sea, se cierra, lo cerramos con suturas demasiado flojas, la ampolla de filtración queda muy amplia, o hacemos excesivo uso de la mitomicina. En cuanto a la efusión coroidea, pues cuando hay una congestión en la coriocapilaris, se da una extravasación del líquido al área extravascular, y esto produce un desprendimiento de la coroides. Este desprendimiento de la coroides produce una disminución de la producción del humor acuoso y un aumento en la salida uveoscleral. Entonces, el paciente está permanentemente en hipotonía. Y esta hipotonía constante, algunas veces puede resolverse de manera espontánea si es entre 7 y 9 la presión intraocular. Si es abajo de esto, muy rara vez se resuelve de manera espontánea y es necesario el drenaje. También el manejo médico, podemos dejar cicloplégicos y esteroides. Drenamos si la cámara anterior está plana de manera persistente y tenemos sospecha de hemorragia coroidea o existe este signo de beso coroideo, como vemos en la imagen. La hipotonía prolongada, sin signos de mejorías, después de 4 semanas, también es indicación de que debe drenarse la efusión coroidea. Si hay toque corneolenticular con descompensación corneal, también es indicación de drenaje. Y por último, la hemorragia supracoroidea tardía. Los factores de riesgo son la afaquia y la vitrectomía previa. Aquí el control se da, o el manejo se da llevando un buen control de la PIO, también dándole un tiempo de 7 a 10 días a que el coágulo se lisa. Y en caso de necesitar drenaje, o sea, que hayan pasado estos 7 o 10 días y persista, entonces se sugiere hacer una esclerostomía anterior. Si existen adherencias vitreoretinianas, lo ideal es hacer una vitrectomía plana. Normalmente esto
Estos pacientes lo que más refieren es disminución de la visión, náuseas y una marcada disminución o repentina de la visión, así como el dolor severo. Ah, gracias. Es que yo te lo respeto. Bien. Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase. Ahora les voy a hablar de este sistema que se llama Moorfields Safer Surgery System, que nace en el hospital de Moorfields y de ahí es que adopta su nombre. Son comentarios muy puntuales acerca de más o menos prácticamente cada uno de los pasos de la trabeculectomía para tener una cirugía más segura y con menos complicaciones. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, pues el objetivo de esta... pues sí, de este sistema, por así decirlo, es mejorar la consistencia de los resultados, que sea una técnica reproducible con buenos resultados para todos los cirujanos que hacen esta técnica. Son recomendaciones, por supuesto, basadas en evidencias científicas en cada uno de los pasos que se realizan. Y la verdad es que es poco el material necesario, o sea, que recomienda este sistema para realizar la cirugía. No mete, la verdad, que ningún instrumental fuera del ordinario. De hecho, es el instrumental básico que se mencionó en toda la técnica pasada. Nada más se hacen comentarios puntuales, medidas, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en primer lugar nos habla acerca de la localización, ¿no? ¿Dónde hacer la trabeculectomía? La trabeculectomía debe ser hecha siempre de forma superior y que quede esta cubierta por el párpado. No solo la trabeculectomía, sino que también la iridectomía debe ser de forma superior, idealmente en el meridiano de las 12 para que quede cubierto por el párpado. Esto va a disminuir la diplopia en estos pacientes, ¿no? Aquí en esta imagen vemos un ejemplo, está un poco brilloso, no sé si se vea, pero aquí en esta parte, esta es la bula. Entonces, aquí la localización no fue superior, sino que fue intrapalpebral. Y cuando la localización es intrapalpebral, entonces el éxito es mucho menor. Aquí este paciente, de hecho, ya se complicó incluso ahí con una endoftalmitis. Entonces es muy importante la localización de la trabeculectomía. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo de la sutura de tracción corneal, que como bien decía Kaylin y como bien describen los libros, se puede hacer ya sea con la tracción del recto superior o con la tracción directamente desde la córnea. Aquí el sistema de Moorfield te recomienda que no se haga la tracción del recto superior porque esto te puede dar mayor hemorragia subconjuntival. Entonces, pues justamente es la zona en la que vas a trabajar para hacer tu tapete escleral, toda tu cirugía y pues si tienes ahí sangre va a haber mayor cicatrización y además mucha menor visualización. Entonces recomiendan hacer la tracción, la sutura con tracción corneal, ya que además tiene una mayor fuerza vectorial. Recomiendan que esta tracción se haga con aguja, con hilo de seda, 7 ceros, con aguja espatulada de 3 octavos. Muy bien. Pasando ahora sí aquí al tipo de incisión conjuntival, lo que decíamos hace ratito, pues está la base limbo y la base fornix. La base limbo es en la que se tiene una mayor observación de bulas quísticas. Los factores de riesgo que se cree que menciona este sistema que existen para que se creen estas bulas quísticas son los que se mencionan ahí en la imagen. Uno, no se contrasta bien la imagen, la verdad está un poco borrosa, pero dice ring of scar tissue, que ese anillo se le llama también ring of steel o anillo de hierro. Y es cicatrización que se forma, es tejido cicatricial que se forma justamente ahí en toda la parte periférica de la bula y que va a predisponer a que se forme esta ampolla quística. Y el número 2 es el flujo del humor acuoso anterior, o sea que digamos que el humor acuoso no está pasando totalmente hacia la conjuntiva y hacia el resto del drenaje, sino que se está quedando en la cámara anterior. Y este tipo de ampollas se han observado más cuando el tipo de incisión conjuntival, perdón, se hace en base limbo. También menciona muy puntualmente que cuando se hace la técnica con base Fornix, hay una mejor aplicación con mitomicina C o con 5-fluoracilo, cualquiera que sea el antimetabolito que estemos utilizando. Ahorita vamos a llegar
un poquito más allá. También en esta parte, no, regresa, please. También ahí en esta parte de la incisión conjuntival menciona la parte de hidratación estromal. Esto es que cuando se están manejando tejidos muy delgados, ya que se hizo la incisión conjuntival por debajo, directamente ya entre pues estrictamente hablando, entre la cápsula de Tenon y la esclera, se va a irrigar con tantita solución salina balanceada y esto va a hidratar el estroma y va a tener una mayor, pues va a permitir que los tejidos sean manipulados más fácilmente y no haya tanto riesgo de que se puedan romper, ¿no? En cuanto a la hemostasia, recomienda que se use un cauterio uni o bipolar. También recomienda el uso de lidocaína al 2% con adrenalina en una relación de 1 a 200,000 o incluso también el uso de apraclonidina. Ahí es el 15%, faltó el porcentaje. Ahora sí, la que sigue. Bueno, aquí nada más unas breves imágenes, pero creo que ya lo vimos súper bien con Kelly, nada más para ejemplificar cómo era la base Fornix y la base Limbo. Entonces, si quieres la que sigue, para ya no consumir tanto tiempo. Aquí el artículo nos muestra una tablita entre los pros y los contras de utilizar base Fornix o utilizar base Limbo. El artículo menciona que en cuanto a la dificultad técnica, hacer la peritomía con base Fornix es un poco más fácil y más rápida de hacer, a diferencia de la base de Limbo, que tiene un poquito más de curva de aprendizaje para realizarla y para manipular después, o sea, a partir de ahí la cirugía, ¿no? Después, otra parte que me llama mucho la atención ahí es la parte de la aplicación de los antifibróticos, no de los antimetabolitos. Cuando es de base Fornix, aquí menciona que se necesita mayor cuidado y que se pueden llegar a necesitar mayor número de esponjas en las que se aplica el antimetabolito, a diferencia de la base Limbo, que es un poquito más fácil. Aquí, pues, eso menciona el artículo, sin embargo, viendo la gran mayoría de videos que buscamos para poner aquí en la clase y eso, la mayoría usan base Fornix y pues la verdad es que no se ve que sea nada difícil la manipulación la aplicación de los antimetabolitos con la base Fornix, pero bueno, aquí se hace mención de eso en el sistema de Murfield, ¿no? Y a la fuga del humor acuoso en cada tipo de herida, aquí nos menciona que cuando se hace en base Fornix puede haber una mayor incidencia cuando no se usa un tipo de cierre quirúrgico que ahí le llaman watertight conjunctival closure, ¿no? Que eso es básicamente nada más que sí sea bien hermética el sellado de la bula, ¿no? La que sigue. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los agentes antifibróticos. La elección, pues, de los antifibróticos va a estar dada dependiendo del tipo de paciente que estemos realizando la cirugía. Aquí nos muestra esta tabla en la cual estadifica a los pacientes como pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo. Y dependiendo de cada uno de estos pacientes, ahí están enlistadas cada una de las características, va a ser el tipo de antifibrótico que utilicemos, ¿no? En los pacientes de bajo riesgo son pacientes que en general no tienen ningún factor de riesgo, que solamente usan betabloqueadores de forma tópica y que son de mayores de 70 años de edad. En estos pacientes recomiendan en el sistema de Murfield que se use 5-fluoracilo de 50 miligramos sobre mililitro. Los pacientes con un riesgo intermedio serían pacientes que ya usan más medicaciones tópicas, además de los betabloqueadores, que ya tuvieron una cirugía previa de catarata en la cual hubo alguna incisión conjuntival, que tienen muchos factores de riesgo bajos y que ya tuvieron una cirugía conjuntival previa, como por ejemplo ya otra trabeculectomía. En estos pacientes, ya además del uso de 5-fluoracilo con 50 miligramos sobre mililitro, también se puede evaluar el uso ya de mitomicina, ¿de acuerdo? En una dilución de 0.2 miligramos sobre mililitro. Y por último tenemos a los pacientes de alto riesgo, que son pacientes que ya tienen glaucoma neovascular, uveitis persistente, trabeculectomías fallidas. Cuando se va a hacer una cirugía combinada, se va a hacer trabeculectomía más FACO más LIO, por ejemplo, entre otras que están ahí enlistadas. En estos pacientes ya se recomienda únicamente el uso de mitomicina C, pero ya con una dilución, con una concentración mayor de 0.5 miligramos sobre mililitro. Ahora, en cuanto a la aplicación de estos agentes, ahí pues pongo entre signos de interrogación la vía subescleral, ¿no? Menciona en el sistema de Murfield que sí puede utilizarse la vía subescleral, o sea, es decir, ya hecho una vez el tapete escleral, se puede aplicar todavía ahí debajo el antimetabolito,
solo que es muy importante que se haga todavía antes de que se acceda a la cámara anterior para que, por supuesto, que no haya paso del antimetabolito ya al resto de las estructuras oculares, ¿no? Entonces, describe que se puede hacer, pero creo que, bueno, o sea, ahorita el doctor Mateos nos aportará, pero me parece que siempre se hace más nada más por debajo de conjuntiva y de tenon, no tanto debajo del tapete escleral. La vía de cómo se aplican los antimetabolitos es con esponjas de alcohol polivinílico de grado médico, porque estas casi no se deshacen, entonces no van a dejar restos del antimetabolito ahí en el sitio quirúrgico, y hay que enjuagar muy bien, pues así como lo hacemos en la cirugía de terigión, hay que enjuagar también aquí muy bien. Recomienda usar aproximadamente 20 mililitros de solución salina balanceada. La que sigue. Bueno, y ahora en cuanto a las suturas esclerales, creo que esta parte es la que tiene, pues, a mi parecer, la mayor magia y el mayor arte en esta cirugía, ¿no? Porque es justamente dependiendo de qué tan sueltas o qué tan ajustadas estén estas suturas, pues qué tanto va a filtrar y qué tanto va a ser el éxito o la falla de la cirugía, ¿no? Entonces, aquí en el sistema de Moorfield se describen básicamente 3 tipos de suturas que se pueden hacer: suturas fijas, suturas liberables y suturas ajustables. En cuanto a las suturas fijas, lo único que menciona, bueno, de lo que menciona más puntualmente el sistema de Moorfield, es que se llegan a quitar con lisis láser de suturas. Esto sí incrementa un poquito los costos de la cirugía, o se incrementa el uso de tecnologías más complicadas, y mencionaba que el riesgo de hipotonía es un poquito mayor, ¿no? Pero bueno, es un tipo de técnica de suturas a realizar. Luego están las suturas liberables, que son accesibles a través de un surco corneal. Este tipo de suturas son como las que vimos hace ratito en el video de Kaylin. O sea, se hace la sutura del tapete escleral, pero se deja un pedazo de la sutura justamente más o menos ahí cerca del limbo esclerocorneal, para que si se quieren hacer ajustes, por ahí se pueda quitar esta sutura y entonces poder quitarla fácilmente, ¿no? Sin tener que hacer mayor manipulación. Y por último están las suturas ajustables, que estas se hacen los ajustes por vía transconjuntival, que es como estamos viendo aquí en la fotografía. Se alcanzan a ver cómo las suturas ya están ahí por debajo de la conjuntiva, y es con un tipo de pinza especial con la cual se puede hacer la manipulación de estas suturas para poder filtrar más o menos la trabeculectomía. La que sigue. Bueno, aquí en cuanto a la esclerotomía, nada más habla muy puntualmente del uso se hace con sacabocados de Kelly. La medida debe ser más o menos de 0.5 a 2 por 0.5 a 1.5, el tamaño de la esclerotomía. Esto para minimizar el astigmatismo que se pueda creer y para reducir el flujo del humor acuoso. Aquí se me fue a mencionarles en la parte de... ¿Dónde está? Bueno, no lo puse, pero también mencionaba el sistema de Moorfield, no sé por qué no lo puse. Cuando estamos haciendo ya, cuando se va a hacer el tapete escleral, las incisiones laterales, estas no deben de llegar hasta el limbo, porque si las hacemos de tal forma que se alarguen hasta el limbo, esto puede aumentar el riesgo de ese flujo que hablábamos, del flujo anterior hacia el humor acuoso. Entonces ahí también es muy importante que las incisiones laterales sean más o menos de entre un 85 y 90% de extensión, o sea, que no lleguen hasta el limbo. La que sigue. Y bueno, ya por último, hablando nada más de la iridectomía periférica, menciona que la base debe ser ancha y la altura debe ser corta. Esto para minimizar el glare y la diplopia en los pacientes. ¿Y cómo recomienda el sistema de Moorfield que se haga esto? Cortando paralelo a la esclera. Ahí se alcanza a ver cómo es poquito lo que sale en realidad del iris a través de la esclerotomía, y ahí con una tijera de tipo vanas, se corta paralelamente a la esclera, y con eso vamos a obtener ese tipo de corte de base ancha y de altura corta. La que sigue. Bueno, en cuanto al cierre de conjuntiva y la cápsula de Tenon, este paso de la cirugía es vital para la correcta filtración, como decíamos hace un ratito. Es en estos pasos en donde creo yo que está la magia de esta cirugía. Deben de ser cierres herméticos para que no hayan fugas. Y aquí sí recomienda, a diferencia de como decía hace rato Kay, que mencionaba el libro de Shields,
Aquí el sistema de Murfield sí menciona que recomiendan ellos el cierre conjunto de conjuntiva y de tenon, o sea, tomar al mismo tiempo conjuntiva y tenon y cerrarlos en un solo punto, pues. Y bueno, ya por último, aquí nada más hacer una rápida mención de la clasificación de Indiana, que creo que ya todos conocemos o debemos conocer para este punto, para evaluar, ¿no? Ahorita, si bien tal vez, pues, obviamente no vamos nosotros a ir al quirófano a hacer una trabeculectomía, pues lo que sí vamos a hacer es pacientes ya operados, ¿no? Y entonces hay que saber cómo están esos pacientes. Entonces hay que evaluar la altura de la ampolla. Esa va a ser la parte, el acrónimo, o sea, se pone para describir en la clasificación de Indiana se va a poner H de height y entonces ya se pone el número, ¿no? 0 si está plana o 3 si está muy elevada. Luego en la parte de E, que es la extensión horizontal en cuanto a los usos horarios, vamos a partir desde 0 si mide menos de un uso horario y va a ser un E3 si tiene 4 o más usos horarios. Luego, en cuanto a la vascularización, ahí va a ser la parte de la V. 0 es cuando está avascular, se ve totalmente blanca la bula. Y va a ser B3 cuando está, va a ser B4 cuando está extremadamente vascularizada. Y ya por último está la parte del test de Seidel, ¿no? Para ver que no haya fugas. Entonces siempre hay que ponerle fluoresceína a estos pacientes para ver que no estén fugando. Si es un S0 es que no hay ninguna fuga y un S3 es que hay mucha tinción de fluoresceína debido a una fuga. Y bueno, listo. Esto sería todo, compañeros. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Qué pasó, Terú? Según yo, el tipo de depende de la forma que lo hagas, va a depender mucho de la escuela que sea, pero también puede influenciar mucho la cantidad de puntos que pongas. Claro. Tiene que ser rectangular, pues prácticamente solamente se pone un punto y el flujo de salida del borrajo es mayor a que se ponga de forma cuadrada, ya que principalmente nada más vamos a poner 2 puntos en lo que vienen siendo las puntitas, vaya. Y pues, o sea, esa es una. Otra, dentro de las complicaciones, pues, bueno, las quirúrgicas que mencionaron, de que si la conjuntiva se empieza a romper o algo así, también pueden llegar veces donde la conjuntiva no te va a dar y se puede realizar incisiones relajantes para que la conjuntiva jale y de sí mismo para que nosotros podamos cerrar y no dejar esclera desnuda, ya que pues si dejamos esclera desnuda, igual que las complicaciones de delicadas, pueden llegar a tener problemas de dolor, etc. Porque la cura no nos funcione de la manera adecuada. Y de la talamia, que viene siendo las complicaciones más comunes, por así decirlo, yo he visto que la doctora Brenda lo que hace es que les pone el TP para ayudar a limpiar el cuerpo celular y que se vuelva un poco más lenta sin necesidad de volver a secretario. Sí, súper. Oye, muchas gracias. Está muy completa. Gracias, Doc. De hecho, para fellows, o sea, le sirve como para introducción de trabeculectomía. Para esto muy bien de todos los temas. ¿Le pueden Aquí está el micro. Sí, fíjate, Terumi, que va a haber una clase específicamente de atalamia. Es una de las complicaciones más comunes y es un tema particular de lo que viene siendo glaucoma, la atalamia. Entonces, eso es abordar aparte, pero pues sí, mencionaste todas las complicaciones. Hay que tener en cuenta el abordaje posquirúrgico de todas las trabeculectomías. La clasificación de Indiana es muy importante. ¿Sí le estudiaron la clasificación de Indiana? A ver, Elvira, ¿en qué consiste la clasificación de Indiana? La acaban de decir. Excelente. Entonces, tú siempre que tú vayas a revisar un postquirúrgico, nos vamos a fijar en estas 3 cosas. H0 o H1, extensión, vascularización y Seidel. ¿Para qué me va a servir la clasificación de Indiana? Para el tratamiento, incluso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una vascularización de 3, ¿qué debo de dar de tratamiento? Más esteroide. Totalmente, porque está inflamado, exacto. Debo considerar quitar suturas. Y si, por ejemplo, yo la tengo con Seidel positivo, está fugando, ¿qué le debo dar de tratamiento? Un lente de contacto. Y si no, parcho el ojo y lo reviso a las 24 horas. Y si, por ejemplo, tengo una H2 con una extensión de 2, está bien, ¿no? Exacto. Para eso me sirve, para dar el tratamiento posquirúrgico. Si estuviera en H0, ¿qué podría dejar de tratamiento? Needling, masajes, o sea, todo depende
de esta clasificación para el tratamiento del seguimiento. Por eso tú siempre después de una cirugía de trabeculectomía te vas a fijar en esto y vas a estar clasificando, y en base a eso vamos a dar un tratamiento. Entonces creo que para ustedes como oftalmólogos y como residentes, lo más importante es el seguimiento de una trabeculectomía. Hay que entender la diferencia entre base Fornix, base Limbo. La que menos blebitis te genera, en teoría, es la base Fornix, por eso nosotros la hacemos, pero tiene mejor resultado la base Limbo, como lo dijeron. Nosotros vamos por evitar la blebitis, hacemos base Fornix. Y bueno, me gustaría más meterme, yo creo que esto lo voy a retomar un poquito mañana, porque les tengo que hacer un examen. Sí. ¿Va? Entonces, los que ya lo hicieron se salen, y los que no, listo. Bien, ¿eh? Gracias.